Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Iris Fabiola Padrón Sánchez, del cuarto de DTCH. Este video es para hacer una recopilación de lo que vimos en la lección 1 y 2 del nivel 3 del curso cocinero. El primer tema que vimos fue caldos o fondos base. Un fondo es un caldo concentrado que se obtiene de una cocción lenta, continua, de huesos, carne o verduras. Lo que hace un fondo es que realza el aroma y la textura, tanto como salsas, sopas y cremas. Aparte de que su sabor cambia bastante y lo realza. Existen principales fondos como el oscuro, blanco, el fumet y el ligado. En los oscuros se prepara con ingredientes tostados o dorados y así se obtiene su color. Esta se utiliza para sazonar la carne o preparar salsas. Como paso número 1 para preparar este tipo de fondo, el primer paso es lavar algunos huesos, untar aceite, precalentar el horno, añadir al gusto especias como sal o ajo, cortar también las verduras, vaciar los ingredientes, también desgrasar el refractario y cubrir los ingredientes. Como primer paso para crear el fondo blanco, se lavan las carnes o huesos, se retira la espuma, se le agregan verduras y especias, se cocina a fuego lento y se deja reposar. Este fondo se utiliza para las salsas que se cocinan carne de aves, res o arroz. Como siguiente, el fondo ligado se hace a partir del fondo blanco y oscuro. Y a este se le añade harina de trigo o maíz. Sus pasos para crear este fondo son: calienta el fondo, extrae y añade las cosas y deja hervir. El siguiente fondo es el fumet, que se utiliza para elaborar sopas, cremas o platillos con pescados. Se obtiene de una cocción lenta de espinas y pescados. Su procedimiento es lavar, ponerlas a cocer, agregar vino blanco y dejar hervir. Para cualquiera de estos fondos, cuélalo para poder así quitar los excesos de grasas y refrigera para conservar de 5 a 6 días. También puedes congelarlos y de esta manera te podrán durar hasta un año. En el siguiente son las grandes salsas básicas. Las salsas son mezcla de ingredientes que se cuecen de forma lenta. Dan consistencia y sabor a los alimentos. Estos se emplean en una gran variedad de platillos. Para esto tienen componentes básicos como lo es el fondo, que es la parte líquida, que puede ser como agua, caldo o puré. El siguiente es el ligazón, es lo que espesa dando cuerpo y forma, como la leche, harina y huevo. El siguiente son los aromáticos, que mejoran o modifican el aroma y dan un sabor peculiar, como lo son el tomillo, la albahaca o el cilantro. Entre las salsas se clasifican pequeñas salsas básicas y grandes salsas básicas. Las grandes salsas básicas se sirven para preparar otras delgadas y estas se dividen en 4 grupos: la bechamel, la volutier, el demi-glace y el tomate. Lo que contiene la bechamel es leche, harina, sal y especias. Con estas se pueden cubrir hortalizas, carnes o pescados. Sus derivados son salsa crema, mornay y subis. En la volutier se elaboran cremas o se ligan picadillos. Este contiene harina, mantequilla, sal, especias y un fondo de carne, res o pescado. El demi-glace tiene como base un fondo oscuro de carnes rojas, aves o animales de caza. Sus derivados son salsa diabla, estragón e italiana. La siguiente clasificación es el de tomate. Se utiliza para elaborar sopas, arroz, pastas, pescado, carnes rojas y huevo. Sus derivados son salsa provenzal, napolitana, boloñesa y barbecue. El siguiente tema son las pequeñas salsas básicas.
Estas se preparan en corto tiempo y se sirven solas o como base para otras, como la mayonesa, la holandesa y vinagretas. Embolsonadas. En la mayonesa es la base de las salsas embolsionadas. En estas se mezclan dos líquidos, ácido y graso. Sus derivados son mil islas, tártara y chantilly. La siguiente es la holandesa. Es una salsa semicoagulada caliente. Se acompaña para pescados y mariscos. Esta salsa se debe usarse después de prepararse, en una temperatura de 50 a 60 grados Celsius. Sus derivados son la barnesa, la chorón y la muselín. El siguiente son las vinagretas. Esta es una emulsión que se emplea para aderezos de ensaladas y ensaladillas, como sazonador de huevos, hortalizas, salpicones de mariscos, pescados y carnes. Hay tres tipos de vinagreta: la tradicional, la francesa y la española. Como siguiente tema están las ensaladas y las guarniciones. Una ensalada es la combinación de verduras y legumbres frescas. Existen dos tipos, las crudas y las cocidas. Para sazonar vamos a agregar aderezos líquidos o ingredientes como carnes, pan o queso. Estos se dividen en 4 grupos, tales como el simple. Estos están compuestos de 1 a 3 ingredientes como lechugas, tomates y cebollas. Siguiente es las clásicas, en las que no se acepta ninguna variación en la preparación, tales como la Waldorf, César o Capresso. En la siguiente están las complejas. En estas siempre se incluyen las carnes. Existen dos tipos, las no tradicionales. En estos incluyen ingredientes poco comunes como flores o frutas. En las siguientes son las tibias. Estas se sirven con aderezo frío como la vinagreta, que cubre y saboriza la lechuga, y con un ingrediente caliente como el salmón. En la siguiente división de grupos está las ensaladillas. Estas tienen una base de papa y mayonesa. Se complementan con zanahorias, chícharos y pescados o escabeches. En el siguiente grupo son las guarniciones. Estas acompañan al plato principal. Mejoran su aspecto y enriquecen su valor nutritivo. En estas también existen dos tipos, como las simples, que son solo de un ingrediente, puré de papa, arroz o frijoles. En las siguientes son las compuestas, que son de 2 a más ingredientes, y su base son algunas verduras, pastas y papas. Si quieres formar guarniciones, recuerda que hay algunos alimentos que no combinan con la carne del platillo principal. El siguiente tema son los postres. El postre es un platillo dulce que es servido al final de las comidas, haciéndola equilibrada ya que contiene lácteos o frutas. Los utensilios más empleados para su preparación son moldes, espátulas, mangas pasteleras y rodillos. Las técnicas básicas son batir, mezclar, amasar, cernir y hornear. El batir consiste en mover energéticamente con un batidor los ingredientes grasos, como lo son los líquidos o semilíquidos. Un ejemplo de ellos son el huevo o la mantequilla. En el procedimiento de mezclar es unir o juntar diversos ingredientes. Para hacerlo usa batidoras o espátulas. El siguiente es amasar. Se refiere a preparar masas. Para ello debes mezclar la harina con los otros ingredientes para que se unan con el amasado que se realiza con rodillos o con las manos. El siguiente es el cernir, que consiste en hacer pasar los ingredientes por una malla o por una tela, con el objetivo de contraer impurezas y hacerlo mucho más finos. Existen diferentes mallas, como la fina, que sirve para masas, la media para frutos secos y la ancha para granitos. El último paso es hornear, que consiste en meter al horno masas como pasteles, panes o cupcakes, hasta que se cueza o se dore. La clasificación de postres son a base de frutas, a base de lácteos, calientes y fríos. Con esto finaliza el video. Muchas gracias por su atención, profesor.